Este 2020 se conmemoran ya 210 años del inicio de la lucha por la independencia de México. Pero, ¿qué es la independencia? Para poder entender esto te explicaré primero lo siguiente. De acuerdo con la Real Academia Española, independencia significa una cualidad o condición de independiente. También significa libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. Entonces, ¿el 15 de septiembre celebramos no depender de otro país? ¿Y de cuál país dependíamos y por qué? Muy bien, en un principio debemos de recordar que por el año de 1521, el poderoso imperio Tenochca, mejor conocido como Azteca, había caído bajo el dominio de los españoles principalmente. Así, nuestro territorio aún sin nombre ni fronteras definidas se denominó Virreinato de la Nueva España. ¿Y cuánto duró este dominio? Oficialmente se considera que inició en el año de 1535 y se considera como el fin del virreinato el 27 de septiembre de 1821, fecha en que se firma el Acta de la Independencia. ¿Y quiénes firmaron esa Acta de Independencia? Bueno, así como son importantes quienes firmaron el Acta de Independencia, son igual de importantes todos aquellos que intervinieron en este largo proceso que duró 11 años de lucha y que dio fin a 3 siglos de dominio español. En realidad, son muchos los que intervinieron en esa lucha, y nombrarlos a todos, así como sus actos, nos llevaría mucho más tiempo, por lo que nombraremos solo algunos de los más representativos. Entre ellos se encuentran Miguel Gregorio, Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos y Pavón, los hermanos Leonardo y Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, María Ignacia Rodríguez de Velasco y Agustín de Iturbide. ¿Pero por qué celebramos el 15 de septiembre la independencia de México? En realidad, celebramos el Grito de Dolores, que se llevó a cabo de la noche del 15 de septiembre a la mañana del 16 de septiembre de 1810. Este fue un acto simbólico que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que los historiadores marcan como el inicio de la independencia de México, la cual finalizó hasta el 27 de septiembre de 1821. A continuación te comparto 6 datos curiosos de la independencia de México. ¿Sabías que la independencia de México estaba planeada para llevarse a cabo el 1 de octubre de 1810? Sin embargo, los conspiradores e impulsores de este movimiento fueron descubiertos y tuvieron que huir a la población de Dolores. Ya instalados, debían decidir si permanecer escondidos o adelantar el movimiento. La noche en que inicia la lucha por la independencia de México sucede en la parroquia del pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo en Guanajuato. El cura Hidalgo tomó la decisión de movilizarse con el apoyo de parroquianos y partidarios. Así es como logra levantarse en armas la noche del 15 de septiembre, liberando presos políticos y controlando a las autoridades locales. Este movimiento es conocido como el Grito de Dolores, adoptando como estandarte a la Virgen de Guadalupe. La primera vez que se conmemoró el inicio de la lucha por la independencia de México fue el 16 de septiembre de 1812, en Huichapan, Hidalgo, por el general Ignacio López Rayón. Se cree que la ceremonia de conmemoración del inicio de la lucha por la independencia se cambió del 16 al 15 de septiembre únicamente por órdenes del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, ya que él cumplía años el 15 de septiembre. Sin embargo, se tienen registros de que la primera vez que se celebró la conmemoración ese día fue en 1824 por Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera, durante la presidencia de Guadalupe Victoria. Si tomamos en cuenta que Porfirio Díaz nació hasta 1830, es imposible que haya cambiado el día de la celebración, ¿no lo creen? Lo que hizo Porfirio Díaz fue trasladar la campana de Dolores al Palacio Nacional en 1896, para dar el grito en el Zócalo capitalino, y a partir de este año se hizo tradición que los futuros presidentes de México dieran el grito de independencia la noche del 15 de septiembre. Al firmarse el Acta de Independencia, nuestro país no nació como una república, sino como un imperio mexicano, quedando a la cabeza el general Agustín de Iturbide como emperador, y su coronación fue el 21 de julio de 1822. Actualmente, el nombre oficial de nuestra nación es Estados Unidos Mexicanos, desde el 4 de octubre de 1824, y se define como una república federal representativa.
Ahora ya conoces más de la independencia de México. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.